Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al rincón de Ancar, el rincón del fútbol, de la tecnología y del ocio. Bienvenidos una vez más, bienvenidos. Nuevo vídeo. En este nuevo vídeo vamos a hacer una nueva previa de este partido, de este último partido del grupo H, que es Uruguay versus España. También se juega a la misma hora el Cabo Verde, Arabia Saudí, a las 2 de la mañana del domingo. Como dice el título, último partido del grupo H, el liderato en juego, ¿vale? Por parte de España lo tiene un poquito más fácil debido a la última victoria contra Arabia Saudí, 4-0, sin encajar ningún gol. Y en el caso de que no gane, pues ya hablaremos de cómo quedaría, ¿vale? Mientras que Uruguay sí o sí tiene que ganar, sí o sí tiene que ganar. Porque en el caso de que no gane, eh, solamente pasaría si empata y si empata y si Cabo Verde pues no golea a Arabia Saudí. Con lo cual está obligadísimo a ganar si quiere pasar. En el caso de que pierda, evidentemente está eliminado. Pues vamos a hablar un poquito de la clasificación. Vamos a hablar también de un poco los datos de la previa con el beneplácito de Beat Soccer. Luego nos iremos a la pizarra Fantasy y hablaremos un poquito de cómo llegan los equipos y la alineación. Y después vamos a hablar también de las claves del partido. Y luego también ah, daremos los porcentajes, daré mis porcentajes del partido, una porra y cerraremos el vídeo. Así que nada, empecemos con la clasificación. Pues aquí tenemos la clasificación del grupo H. No me fijo en otro grupo, evidentemente. Eh, en el caso de que pasemos como primera o como segunda, nos va a tocar sí o sí, bueno, nos tocará eh, o el grupo de Argentina o el grupo de Austria, ¿vale? Ahora mismo España pues tiene un empate y una victoria, 4 puntos. Uruguay tiene 2 empates, con lo cual tiene 2 puntos, lo mismo que Cabo Verde, y luego Arabia Saudí tiene un empate y una derrota, ¿vale? Ahora mismo este grupo se la juega todo por el todo en esta última jornada y puede darse bastantes carambolas, ¿vale? Tenemos la primera opción, que es que si gana España, evidentemente se clasifica automáticamente, y Uruguay dependería de Hombre, si pierde Uruguay, evidentemente va a estar eliminada, va a estar evidentemente eliminada, porque si empata Cabo Verde, le pasa. Si gana Arabia Saudí, le pasa. ¿Vale? Uruguay no puede perder. O gana o empata. En el caso de que vamos a suponer que España gane su partido, pues se clasifica automáticamente. Y Uruguay está eliminado. Pero vamos a poner el caso de que empatan los dos, ¿vale? De que empatan tanto España como Uruguay, ¿vale? Entonces España quedaría con 5 puntos, Uruguay quedaría con 3, pues evidentemente para que España es muy difícil, pasaría. España pasaría con un empate o con una victoria, porque evidentemente esos 4 goles que le han metido le ha metido España a Arabia Saudí es colchón suficiente para pasar a la siguiente ronda. Es suficiente. Solamente peligraría si Uruguay le mete una goleada. Es decir, que, por ejemplo, ahora mismo tiene 4, ¿no? Y Uruguay pues le mete 5, 5-0, vamos a poner 5-0. Entonces, peligra. Peligra podría quedar tercera, pero pasaría como una de las mejores terceras. Da igual lo que pasara, que tiene más opciones de pasar,
pero dependiendo de las circunstancias puede pasar primera, puede pasar segunda, o en el caso más extremo, que Uruguay nos meta una goleada, pasar como una de las mejores terceras. Pero vamos por el caso de que empata España y Uruguay, ¿no? Pues quedaría con 5 puntos España, con 3 Uruguay y aquí le interesaría a Uruguay, en el caso de que empatara, que no gane ni Cabo Verde ni Arabia Saudí. Es decir, que si Uruguay empata con España, solamente pasaría si Cabo Verde y Arabia Saudí empatan. No vale que gane uno de los dos, porque si gana Cabo Verde, le pasa. Si gana Arabia Saudí, le pasa. Es que empaten las dos. Si se empatan las dos, porque Cabo Verde quedaría con 3, Arabia Saudí con 2 y pasaría Uruguay con 3 puntos, ¿vale? Pero en el caso de que empate. Ahora, si pierde Uruguay, evidentemente está eliminada porque evidentemente está eliminada, ¿vale? Evidentemente está eliminada porque si empata Cabo Verde pasa y si gana Arabia Saudí pasa. Así que yo creo que Uruguay tiene que ir directamente a ganar el partido para no tener que especular. Mientras que España depende de sí misma para pasar como primera o como segunda. Lo veo muy difícil tercera porque pasa Uruguay tiene que hacer un partidazo, pero puede pasar como primera o como segunda, depende de lo que haga Uruguay. Esto es más o menos mi planteamiento viendo la clasificación, cómo está el partido, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los datos de la previa. Aquí tenemos los datos de la previa con nuestro querido amigo Bisoccer y vamos a verlo un poquito. Recordad, en primera en la descripción os voy a poner las declaraciones tanto del seleccionador de España como del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa. Aquí tenemos un poquito las estadísticas generales, el valor de la plantilla y tenemos dónde se va a jugar, en el Estadio Akron de allí de México y luego los árbitros principales, el asistente y el de los ARA. Aquí más o menos tenemos un poco los, tenemos un poco lo del Mundial y ahora mismo pues España lleva, como hemos dicho, pues con los partidos preparatorios lleva una racha bastante más o menos casi igual, ¿veis? 3 empates, una victoria, una derrota, 2 empates, una victoria, bueno, 3 empates, una victoria y una derrota, ¿vale? Es que van iguales, ¿eh? Van iguales. Así que va a ser un partido muy igualado. Luego tenemos aquí los enfrentamientos entre ellos y los enfrentamientos entre España y Uruguay y vemos que pues 0 victorias de Uruguay, 0 victorias de Uruguay, 0 victorias de Uruguay, 5 empates y 5 victorias, así que partimos como favoritos. Luego aquí tenemos los lesionados, nosotros de momento tenemos a Víctor Muñoz, el lesionado en el Solio, y ellos tienen lesionado a Rascateca y a Ronald Araujo, ¿vale? Nosotros pues, tenemos a Oyarzabal, yo tiene más Araujo, a Ganovio, y esto más o menos por el rating de ataque, ¿vale? Ellos tienen, nosotros tenemos mejores, ¿ves? Ataque mejor, medio campo mejor, defensa mejor, portero mejor. Entonces partimos con una ligera ventaja, una ligera ventaja. Ahora vamos a pasar a la pizarra fantasy y vamos a hablar un poquito de cómo llegan los dos equipos. Pues aquí con el fantasy vamos a hablar un poquito de cómo llegan los dos equipos. Pues los dos equipos, como sabéis, España llega en un buen momento después de la victoria 4-0 contra Arabia Saudí.
despejamos un poquito las dudas del primer partido con Cabo Verde y afrontamos este partido con el objetivo de quedar primero. Con el objetivo de quedar primero y evitar a Argentina. Y evitar a Argentina, que posiblemente Argentina vaya a pasar como primero. En el caso de que pasemos como primero, pues evidentemente nos toca el grupo de Austria. Pero, pero, que eso lo vamos a ver, lo vamos a ver un poquito después. Y en el caso de que quedemos segunda, pues evidentemente tendremos Argentina. Y luego por parte de Uruguay se la juega el todo por el todo debido a los dos empates, sobre todo ante Arabia Saudí y Cabo Verde, sobre todo el de Cabo Verde, fue decepcionante y no pueden especular. Se la juegan todo por el todo porque una victoria les asegura la clasificación. En el caso de que empate, dependen exclusivamente de que Cabo Verde ni Arabia Saudí gane ninguno de los dos. Empate. Eso es lo que le ayudaría a Uruguay a clasificarse. Y en el caso de que no, pues quedaría Uruguay como tercera, pero evidentemente con el poco bagaje que ha tenido, no sería de las mejores terceras y se quedaría. Aquí tenemos la alineación, ya hemos hablado un poquito antes de los lesionados, no hay ningún sancionado. Y aquí tenemos la alineación posible, siempre ponemos posible, porque hasta los últimos 15 minutos no se confirma todo. Tenemos en portería Muslera, que es parte de inicio. Luego tenemos como centrales a Cáceres y Olivera, unos fijos. Cuidado Olivera que tiene tarjeta amarilla, está con 4 amarillas, así que hay que tener mucho cuidado. Después, después los extremos está Varela, que es un fijo, y luego aquí Marcelo Bielsa, porque tiene variedad, depende de cómo plantee el partido. Puede plantear el partido con Sanabria, meterle un poquito más de velocidad con Jiménez o más técnica. Puede tener aguante como Sanabria, puede tener a lo mejor un poquito más calidad como Jiménez o contundencia como bueno. Luego tenemos el centro del campo, puede jugar tanto Ugarte como De la Cruz, aunque parte con ventaja Ugarte. Luego un fijo Fede Valverde, el pajarito. Luego Betancourt, otro fijo, pero cuidado con está molestado. Luego tenemos en el otro lado la duda entre Canovio y Núñez, pero yo creo que partirá con Canovio. Luego tenemos Araujo, otro fijo en el otro extremo. Y luego en punta tenemos a Fede Viña o a Núñez. No sé si, no sé si optará por la veteranía de Núñez o por la juventud de Fede Viña. Y luego en España, como sabemos, pues no va a haber muchos cambios. Una hicimos en portería, luego el eje de la zaga, Laport y Cubarsí son fijos, Cucurella es otro fijo en el lateral derecho, luego en el lateral izquierdo, bueno, en el lateral izquierdo, perdón, luego en el lateral derecho pues está la cosa entre Porro y Marco Llorente, pero debido a la gran actuación que hizo Porro con Arabia, yo creo que el premio es partir de inicio. Luego tenemos Rodrigo y Pedri que son fijos en el centro del campo. Luego como enganche, mm, mm, aquí está la duda si meterá la directa con Olmo o dejará a Olmo en el banquillo y meterá a Fabián para ver para darle más consistencia al centro del campo y en el caso de que el partido esté atascado, pues sacar a Dani Olmo para desatascarlo. Luego tenemos en el otro a Baena o Nico Williams. Yo creo que debido a los últimos entrenamientos, Nico Williams se encuentra bien, entonces yo creo que le va a dar la opción de tener minutos al principio y luego, y luego le dará descanso y entrará Baena como revulsivo, como la última vez. Luego tenemos la Yamal, un fijo en la banda, en el otro extremo, en el extremo derecho, y luego como fijo también en punta, y ahora mismo de dulce, tras esos 4 goles,
ese doblete ante Arabia Saudí, Mikel Oyarzabal. Y aquí tenemos más o menos pues, las alternativas al 11, debido pues, a los porcentajes. Tenemos, por ejemplo, lesionado aquí a Raka y a Araujo, y aquí tenemos lesionado únicamente pues, a Víctor Muñoz. Pues hablando de Uruguay, las claves del partido, yo creo que todos lo sabemos, es presión alta, una presión alta, es robo tras pérdida y tiene unos extremos muy rápidos. Uruguay es un equipo que juega de forma directa, no es de tener la pelota, es de transiciones rápidas y tiene un poderío en su extremo. La duda que hay es si el delantero va a optar por la veteranía de Núñez o va a optar por el desparpajo y la juventud de Fede Viña, que hizo una muy buena temporada en el Oviedo. A pesar del descenso, hizo muy buena temporada. Así que veremos a ver cómo lo plantea Uruguay. Y luego también sabéis la clave de España, evidentemente, presión alta, robo tras pérdida y, y sobre todo el punto fuerte de España son los extremos. Si, si presionamos alta, si hacemos una presión alta, robamos tras pérdida, ampliamos el campo y los extremos son poderosos, tenemos muchas opciones de hacer daño y de ganar el partido. Y sobre todo colgar balones a Oyarzabal, porque Oyarzabal pues tiene esos desmarques, y sobre todo un buen remate de cabeza y que lo podemos aprovechar bastante bien. Yo preveo que va a ser un partido bastante igualado y que se va a decidir por detalle. Decidimos. Pero bueno, con este análisis os voy a dar mis porcentajes, según, bueno, mi opinión personal, es que va a ser un partido disputado, va a ser un partido mm, que en los primeros minutos van a tantear a ver quién consigue controlar el centro del campo y yo creo que consigue controlar el centro del campo lo tiene medio partido ganado. Entonces vamos a dar mis porcentajes y luego mi resultado final, el porro final y cerraremos el vídeo. Pues los porcentajes, viendo todo lo que se juega España y todo lo que se juega Uruguay, sabéis que Uruguay tiene que ganar sí o sí, porque empatar el partido depende de lo que haga Cabo Verde y Arabia Saudí. Entonces, mientras que España sí se puede permitir el lujo de empatar debido al colchón de esos 4 goles a favor que le metió Arabia Saudí. Entonces yo pondría 80, yo pondría 60% España, 60% España, 10% empate y 30% Uruguay. Yo creo que es lo más lógico. 60% España, 30% Uruguay, 10% el empate. El empate yo creo que lo dudo mucho y yo creo que va a ganar o España o Uruguay. Uno de los dos. Y mi porra, yo creo que va a ser un partido disputado y yo voy a poner un 2-1. Yo creo que va a ser un 2-1. Yo creo que España empezará marcando, luego Uruguay empatará. Habrá momentos de duda de España, que va a sufrir ante Uruguay. Y yo creo que ya cuando ya Uruguay esté muy volcada para intentar meter el 1-2 y posiblemente clasificarse, ahí yo creo que vendrá España y meterá el gol de la victoria. Y el gol de la victoria yo creo que lo va a meter Mikel Oyarzabal. Lo va a meter Mikel Oyarzabal. Otra vez Oyarzabal nos va a dar la victoria.
Así que nada, espero que haya gustado el vídeo. Darle like si os gustó, suscribiros que es gratuito y activar la campanita para que no perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Pues nos vemos el lunes, bueno, el lunes no, el sábado en, bueno, nos veremos el domingo, nos veremos el domingo en el análisis post partido, bueno, post partido, no, perdón, en el análisis 24 horas después del Uruguay-España, con España ya clasificada. Espero que os guste y nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao, chao, chao.